Educativa. Tupac, ¿me pueden confirmar si se escucha? ¿Aló? Nilson, ¿me puede escuchar si se escucha? Y sí, te escucho. Ya, el día de hoy, bueno, en sí es la cuarta charla, hablaremos sobre las mediciones angulares, sobre el levantamiento topográfico con brújula. Primero, para hacer un recordaris, hablaremos sobre la planimetría, ¿no? Lo cual ya se abrió en clases anteriores, pero en sí esta es considerada como una parte de la topografía, ¿no? Igual que la altimetría y demás. Es una rama, la cual estudia los métodos y procedimientos para conseguir una representación de lo que se mide en un terreno en el plano, tomando en consideración los detalles del terreno sobre una superficie plana, ¿no? En la planimetría mayormente se trata de la medición de ángulos horizontales, donde se deja de lado el relieve, es decir, la altitud, y se representa en una proyección horizontal de X y Y. Eh, Respecto a las mediciones angulares, podemos decir que estas son la dirección de cualquier lado línea con respecto al norte. Como se observa, aquí se tiene la figura, ¿no? Donde la línea siempre va a estar orientada al norte. Y las mediciones angulares bien se dividen en azimut o rumbo. En sí, son los ángulos que componen el norte con la línea. Respecto al azimut, podemos decir que es la dirección o igual un ángulo horizontal dado entre el norte y la línea. Como por ejemplo aquí en la imagen se tiene, ¿no?, una línea AB que puede ser un lado cualquiera de un polígono, la cual está orientada al norte. Entonces, el norte, el azimut siempre va a partir del norte en sentido horario y los valores que puede tomar es de 0 a 360. Como también se puede observar que existe un azimut directo y un azimut inverso. El azimut directo es el que se toma en el origen de la línea. Va a ser esto en función en dirección al levantamiento, mientras que el azimut inverso es el que se toma en el extremo final de la línea. También aquí para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? Que el azimut inverso, o sea, el azimut BA, va a ser igual al azimut directo más menos 180. Pero ¿cuándo se cumple esto? Si el azimut directo es menor, el azimut AB va a ser menor a 180, entonces su inverso va a ser el azimut directo más 180. Mientras que si el azimut directo es mayor a 180, ya sea 200, así, el azimut inverso va a ser el azimut directo menos 180. Aquí se tiene un ejemplo donde el azimut directo va a ser 65 grados, 22 minutos y 30 segundos. Esto va a ser menor a 180. Entonces, para el cálculo del azimut inverso, va a ser igual a el azimut directo más 180, dándonos un resultado de 245 grados, 22 minutos y 30 segundos. Se tiene otro ejemplo cuando el azimut directo es mayor a 180, 255 es mayor a 280. Entonces, si nosotros queremos calcular el azimut inverso, va a ser igual al azimut directo, que es 255 y 30 segundos, menos 180, dándonos un azimut inverso de 75 grados y 30 segundos. Ya, otras mediciones angulares, ya conocimos el azimut, ahora se tiene rumbo. En sí, ambos son importantes en un levantamiento topográfico con brújula, ¿no? Ya que nos da el valor del ángulo horizontal. En sí, ambos son similares, pero su representación es diferente. Aquí se tiene la definición de rumbo, que en sí igual es un ángulo horizontal de la línea que forma el norte y su valor, o sea, siempre el rumbo va a estar comprendido de 0 a 90, no va a ser mayor de 90 y se va a medir a partir del norte o del sur, ya sea en sentido horario o antihorario.
y esto se va a medir en dirección hacia el este o al oeste. Ya. Respecto al rumbo, igual que el azimut se clasifica en rumbo directo y rumbo inverso. El directo es cuando se toma en dirección del sentido del levantamiento, mientras que el inverso es la dirección opuesta. Como por ejemplo aquí se tiene lo siguiente, ¿no? Si nosotros queremos representar el rumbo OA, se ubica O y A. El rumbo también te determina los cuadrantes. Está en este cuadrante. Entonces se mide bien de norte a este o de norte a oeste. Entonces el rumbo OA es de 51 grados 15 minutos que se ubica en el cuadrante noreste. Ahora, si queremos representar el rumbo OC, se ubica en el tercer cuadrante. Y el rumbo también se mide de sureste o suroeste, dándonos un ángulo de 46 grados, 42 minutos, que está en la dirección sur-oeste. Siempre cuando se denota el rumbo, bien es sur, la primera coordenada va a ser bien sur o norte, y la siguiente es este-oeste, como por ejemplo el rumbo B. Se ubica en el cuarto cuadrante y está en dirección sur-este. Sería 32 grados y 17 minutos. Como también se tiene el rumbo OD, la cual se ubica en el segundo cuadrante. La primera es el norte, va a ser 29 grados y 30 minutos. O sea, aquí para poder nosotros denotar esto, siempre se tiene que tener en cuenta que el rumbo, la primera anotación va a ser norte o sur, porque siempre va a partir de esto. Y en sí puede ser horario o antihorario, pero el rumbo no debe ser mayor de 90 grados, es de 0 a 90. Ya. Aquí también se tiene un ejemplo donde el rumbo de la línea, no, AB, o sea, la línea, siempre una línea en un levantamiento topográfico con brújula tiene que estar orientado hacia el norte. Entonces, si aquí se lectura el rumbo de la línea AB, está en el primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante. Es un rumbo directo y está sur-este. Sur 65 grados 15 minutos. Ya. Ahora el rumbo BA es un rumbo indirecto. Eso se ubica en el primero, segundo cuadrante. Y es igual, el ángulo es el mismo. Es noroeste. También en los levantamientos topográficos con brújula es importante conocer los elementos geográficos, tales como el plano meridiano, el plano del horizonte, meridiano y plano vertical. El plano meridiano, como se observa aquí en una imagen en 3D, es igual un punto que pasa por cualquier parte de la Tierra. Esto va a dividir a la línea en dos polos, norte y sur, la cual va a describir un círculo máximo y va a pasar por la línea del cenit y el nadit. El cenit va a ser el punto más alto que se observa, que está arriba de la cabeza del observador, mientras que el nadit va a ser el lado, pues es como por decir en esta esfera se ubica una persona y si mira para arriba va a encontrar el cenit y para abajo va a ser el nadit. Ya. Respecto al plano del horizonte, es un plano que va a ser perpendicular al plano meridiano. Igual va a pasar por un punto sobre la Tierra y va a describir otro círculo máximo. Ya. Respecto al meridiano, como se observa en la imagen, va a ser la línea que está en la intersección, ¿no?, del plano meridiano con el plano horizontal. Esta línea va a ir bien de norte a sur, o también se le conoce como meridiano. Respecto al plano vertical, se observa que es un plano vertical que está, o sea, colinda con el plano horizontal y el plano meridiano. Ya. También en los levantamientos topográficos con brújula es necesario hablar de la declinación magnética, que en sí, como se observa en la imagen, la declinación va a ser un ángulo
que se encuentra entre la meridiana astronómica y la meridiana magnética. Respecto a la ubicación del Perú, el meridiano es horizontal, ya que el extremo del norte de la aguja de la brújula apunta al meridiano astronómico, o el meridiano astronómico es conocido como el norte verdadero. Le doy paso a mi compañero. Buenas tardes, docente, y buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con la explicación de las mediciones angulares para un levantamiento topográfico. Y hablando del instrumento principal que se usa para elaborar un levantamiento topográfico, en este caso vamos a usar la brújula, y vamos a comenzar preguntándonos qué es una brújula, pues, ¿no? En este caso, la brújula vendría a ser un instrumento que podemos encontrarlo tanto aparte, o bueno, como un instrumento independiente, por así decirlo. Generalmente hoy en día no se encuentra, ya que de acuerdo a la tecnología o a los avances, podemos encontrar una brújula incorporada dentro de nuestros celulares, ¿no? Yéndonos a la teoría, es importante mencionar que es un instrumento que nos va a brindar de alguna manera aproximada la orientación del norte. Compañera, no sé si podrías proyectarlo un poco más grande, por favor. Ya, como les decía, nos va a brindar una orientación aproximada hacia el norte, siempre con líneas, como podemos observar en la figura. Va a haber líneas entrepunteadas que nos van a indicar los ángulos aproximadamente. Es importante mencionar también que dentro de una circunferencia, como se encuentra aquí, existen 360 ángulos. Por conceptos matemáticos ustedes ya lo conocen. Y de acuerdo a ello vamos a ir viendo y acomodando las medidas que vamos a realizar en cada punto de nuestro levantamiento topográfico futuro, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos tipos de brújula, desde brújulas cartográficas, lensáticas, y algunas brújulas un poco más utilizadas en el campo de la ingeniería, que vendrían a ser las brújulas de compás o brújulas GPS. Existen mucho más tipos de brújulas, pero las más conocidas y las más usadas son estas tres. En el caso de las brújulas cartográficas, se utilizan, como ya se puede observar en la imagen, para poder leer mapas, para escalar mapas. El escalar es el medir o transponer medidas, ya sea de 1 kilómetro a 1 centímetro o más pequeños, y ver la orientación de los puntos que se desea dentro de un mapa, pues, ¿no? O sea, si es que punto A está respecto al punto B, 60 grados, perdón, un ángulo de 30, de 45, se pueden encontrar ángulos partidos que van a evidenciarse con presencia de grados, minutos y segundos. En el caso de la brújula lensática y la brújula de compás, vamos a seguir explicándolo. Es importante también decir que todos estos instrumentos se rigen con el principio del magnetismo. Son brújulas que son de relativa fácil adquisición en el mercado, ¿no? Ya que las otros instrumentos son de mayor costo y es un poco más difícil también acceder a ellos. Siguiente, por favor. En primer lugar tenemos la brújula cartográfica que ya se podía observar anteriormente. Esta brújula está usada, o bueno, se usa, como ya lo mencionaba, para poder leer mapas y siempre para ser bastante precisos en la medición de los ángulos, ¿no? Como se puede observar, algunas partes de esta brújula son lógicamente una aguja imantada para que cumpla el principio electromagnético, un limbo giratorio de fácil desplazamiento, de fácil movilidad para que nos brinde la variación de los ángulos de manera precisa. También la flecha norte, que se puede observar, esa flecha roja que se observa.
Es importante decir que esa flecha roja siempre nos va a indicar el norte y la flecha negrita, no sé si se puede observar, va a ser la que va a oscilar, se va a mover dentro del círculo para indicarnos cuál es el rumbo, cuál es el azimut, cuántos grados hay respecto al norte de cierto punto, ¿no? Las marcas de dirección, que son todas las marcas que están puestas dentro del círculo, también las bases transparentes y el escalímetro, como ya lo mencionaba, para escalar medidas. Siguiente, por favor. En este caso, la brújula lensática es una brújula de uso militar, también está regulada y su error es mínimo. Es importante mencionar que sirve para marcar rumbos y puntos bastante distantes. En este caso, como es conocida como una brújula militar, tiene que tener bastante resistencia, sus materiales tienen que ser de larga duración, inoxidables, resistentes a los golpes, a la luz, al agua, etcétera. Las partes casi son las mismas, el limbo flotante, la corona, la marca luminosa. La marca luminosa en este caso se puede observar como un pequeño orificio negro en la figura. El alambre y punto de mira trasero, de donde va a verse reflejada los ángulos del punto distante que se quiera tomar. La lente, que está en la parte de abajo. Y las marcas luminosas, ¿no? Que, bueno, son las que van a oscilar de acuerdo a la medida del punto. Siguiente. Bueno, como yo lo mencionaba, la brújula de GPS es la más usada por topógrafos, por ingenieros, arquitectos, etcétera, que quieran hacer un levantamiento topográfico, vamos a llamarlo así, más exacto, ¿no? Es importante recalcar siempre que está regido sobre los conceptos electromagnéticos. En este caso, el compás GPS ya no te brinda, o bueno, ya no se encuentran partes como las anteriores, que estaban la aguja, las marcas y todo eso, sino que es una pantalla o interfaz electrónico, ¿no? Que te va a brindar posiciones o nociones absolutas, por así decirlo, o generales como el norte, el este y el sur, y te va a indicar mucho más exacto los grados, los minutos y los segundos a los que se encuentre un punto. Se puede encontrar un mecanismo parecido, como ya lo mencioné hace rato, en nuestros celulares. Es necesario también calibrar la brújula en nuestro celular, si es que no se encuentra, se puede instalar y demás. Y en la parte de abajo se puede observar una imagen donde están, bueno, la brújula de un celular, ¿no? De un celular cualquiera. Y nos brinda los datos principales o generales que vamos a necesitar, como el norte, el sur, el este, el oeste, los grados y, bueno, la disposición tanto del azimut como del rumbo, de acuerdo a los cálculos matemáticos que ya habló mi compañero. Siguiente. Para explicar más o menos qué sería un levantamiento con brújula, vamos a ir aplicando algunos conceptos que nos ha explicado nuestra compañera, y tenemos 4 métodos de hacer este tipo de levantamiento de brújula, pero hoy vamos a tocar el método más usado y el método más fácil, que sería el método del itinerario. También existen métodos como la radiación, la intersección y la de coordenadas rectangulares, que vendrían a ser un apoyo para este método del itinerario. Ahora, el itinerario, como se puede observar, es el método principal y se usa para el levantamiento del perímetro de una poligonal, cualquiera, ¿no? De algún terreno, y como se puede observar, los 3 restantes son auxiliares a este método. Entonces nos vamos a apoyar en tanto en el método de radiación, intersección y coordenadas rectangulares para hacer nuestro método de itinerario. Siguiente, por favor. Ya. Como ya lo mencionaba, consiste este método en recorrer siempre el perímetro de algún terreno. Tu terreno puede ser triangular, rectangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, cualesquiera, siempre y cuando siempre y cuando se recorra únicamente el perímetro de ese terreno, te va a servir el método del itinerario.
Entonces, consiste en medir en cada uno de estos puntos, como no sé si se puede observar con claridad, el pentágono consiste en colocarse en cada uno de los puntos y medir los azimut y los rumbos respecto al norte, que tenga, por decir, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, y hacer un cuadro donde se baseen los datos tanto de ida y de vuelta, de rumbo y azimut, rumbo directo y rumbo inverso o indirecto, vamos a llamarle así, siempre especificando su orientación, ¿no? Es importante porque en el momento de los cálculos, cuando uno se equivoca en la colocación de la orientación, los cálculos te van a salir erróneos y vas a tener que volver a hacer el procedimiento. Ahora, para el trabajo de campo, bueno, en sí siempre va a existir un trabajo de campo y un trabajo de gabinete. El trabajo de campo va a consistir en estar en el terreno, ver si tiene mucha pendiente, si es muy accidentado, si es que se encuentra, por decir, vegetación que obstaculice la medida del terreno, si es que es necesario utilizar más equipo. Para ello tenemos que ir a algún terreno, algún espacio donde tengamos que visualizar todo ese tipo de inconvenientes, ¿no? También es la materialización de los vértices de la poligonal, dibujar un croquis en la libreta de campo que ustedes vayan a llevar, un cuaderno, lo que sea, donde puedan tener idea más o menos de cómo vaya a quedar su plano final. El levantamiento del perímetro, también tomando los rumbos, como ya lo mencionaba, y las longitudes de cada lado. Es importante siempre medir la longitud y los rumbos. Esto cuando se plasme en algún plano, si es que has hecho un mal cálculo, has tomado malas medidas, nunca va a cuadrar, pues, ¿no? Entonces el levantamiento de los detalles referidos a la poligonal es lo que yo les mencionaba. Si es que toman mal las distancias y los ángulos, no va a coincidir nunca en los planos. Siguiente, por favor. Siguiente, compañera. Ya. En las imágenes se puede ilustrar más o menos cómo es un levantamiento, así en líneas generales, porque más adelante mi compañero les va a explicar. Primero tenemos el reconocimiento del terreno, como se puede observar. Mis compañeros ahí están haciendo o están verificando que no se encuentre la vegetación que vaya a obstaculizarnos, que no se encuentre, por decir, mucho desnivel en el terreno, que no hayan lugares donde debamos levantar más estaca, bajar más estaca, etcétera. Y en el segundo punto, donde se dice materializar los vértices de la poligonal, generalmente vamos a clavar estacas de madera, porque si es que clavamos, por decir, estacas o algún material metálico, como las brújulas se guían de un principio electromagnético, el metal lógicamente va a interferir en la lectura de los ángulos, ¿no? Y esta interferencia nos va a causar error que al momento de plasmarlo en los planos, pues no va a cuadrar. Como ya lo mencionaba, tiene que existir una libreta de campo, donde se haga un pequeño croquis de ubicación, más o menos la forma que va a tener el terreno, como se puede observar, es un pentágono. Se tienen que tomar los vértices A, B, C, D, E y sus respectivas distancias, ¿no? Ahora, en cada uno de los puntos se debe tomar los rumbos y los azimuts, directo, indirecto, y las distancias, y hacer este proceso unas 2 o 3 veces para promediar los resultados que tenemos y de acuerdo a eso generar un menor error. Esto es comprobado cuando nosotros quisimos hacer el levantamiento alguna vez con una sola medida, el polígono no te cerraba, las medidas no cuadraban y tenías que hacer nuevamente, bueno, 2 o 3 veces más el trabajo en lugar de seguir como debería ser. Siguiente, por favor. Tenemos el levantamiento del perímetro, como ya lo dije, tomando los rumbos y los azimuts. No sé si se puede notar,
mi compañera está con el celular en la mano y está haciendo la lectura con la brújula que existe en el celular, tanto del azimut directo e inverso que va a tener el punto, ¿no? El último punto que vendría sería el plasmar en detalle y en el plano los, bueno, las medidas del terreno, perdón, y los ángulos que van a tener cada uno de estos puntos. Podemos obtener este producto. Es importante mencionar que vamos a enseñarles a realizar este tipo de, bueno, de trabajos, ¿no? Más adelante vamos a ayudarles a manejar quizá el programa de AutoCAD, que es el básico, y a plasmar pues este tipo de proyectos. Siguiente. Ya. Hablando de algún inconveniente que se pueda tener en ese trabajo, es importante tener mención que el error lineal se obtiene o se va a tener en cuenta siempre como la distancia que se pueda o que se pueda obtener en cualquier uno de estos, bueno, en la distancia mayor de, listo, la distancia mayor de nuestro plano, o bueno, en nuestro plano la distancia mayor que se puede encontrar, dividido entre 1000, si es que, como se puede observar, ¿no? Nuestro terreno es un terreno plano, que no está accidentado, que no tiene vegetación o mucha vegetación, que no tiene mucho desnivel, se puede observar, o bueno, se puede utilizar una tolerancia lineal, que es la longitud entre 1000, y ya si es que tú cuentas o te encuentras en un terreno con variación de altura, con, no sé, mucha pendiente, la tolerancia lineal que se va a usar es la longitud mayor entre 500. Eso al final en el trabajo de gabinete se le va a explicar más adelante. En este trabajo de gabinete, como ya lo mencioné, se hace el cálculo de los ángulos interiores, de la poligonal, también de los rumbos, de los lados, las medidas. Se elige una escala, es importante medir, o bueno, escoger una escala para poder representarlo en físico en un papel A4, A3, A2, A0, de acuerdo al requerimiento del cliente, ¿no? Es importante también siempre tener en cuenta el error lineal, como ya lo mencionaba, y el error siempre tiene que ser menor a la tolerancia, acá se han confundido. La compensación al final siempre se hace con métodos sencillos como es el Excel o en este caso en los programas del AutoCAD o del Civil 3D. Y se obtiene siempre un producto como ya lo había observado anteriormente. Siguiente. Ya, bueno, voy a dar pase a mi compañero para que explique más a detalle cómo sería un levantamiento con el método del itinerario. Adelante, compañero. Ya. Buenas tardes. Voy a continuar con la presentación. Como ya vimos en la exposición que realizó mi compañero, se evidenció las consideraciones que debemos tener en cuenta para realizar el trabajo de gabinete. En esta parte desarrollaremos los aspectos a considerar durante el trabajo de gabinete y la importancia que tiene las coordenadas tanto geográficas y coordenadas UTM. Siguiente. Siguiente compañera. Ya. El primer paso que se debe realizar durante el trabajo de gabinete es el cálculo de los ángulos interiores de la poligonal. Por ejemplo, para calcular el ángulo interno del vértice A, podemos emplear diferentes métodos, ¿no? Ya sea a partir de arrumbos, azimuts o por la ley de senos, como se evidencia en la presentación. Para poder determinar este ángulo, primero dividimos el polígono en tres triángulos. En este caso lo hemos dividido desde el vértice B, hemos trazado una línea hacia el D y la otra línea sería del vértice B al vértice E. Ya.
En este caso también se tomó las medidas de los lados y de las diagonales, ¿no?, que se está trazando en este caso, para determinar por la ley de coseno, ¿no? Una vez determinadas las medidas del triángulo generado, empleamos la ley de coseno, ¿no?, para obtener el ángulo interno de A. Siguiente, compañero. Ya, con los ángulos determinados para cada vértice, ya en este caso serían el A, B, C, D, los ángulos restantes, ¿no? Se dibuja utilizando un programa, ya sea el AutoCAD o el Civil. Como se evidencia en este plano, es un terreno de 5 vértices, debidamente calculados los ángulos y distancias. Siguiente. Ya. Es importante tener en cuenta los errores, ya sea materiales o humanos, que se generan durante la medición de ángulos y distancias, como se evidencia en, en este plano, ¿no? Ya, como se evidencia en este plano, con ángulos y distancias sin compensar, los polígonos no cierran. En este caso, el error lineal es de 0.0316 metros. Siguiente, compañero. Ya, entonces, ¿qué deberíamos realizar para que nuestro polígono cierre o esté debidamente representado? Hay dos maneras. Primero, la corrección lineal y el otro, la compensación o error angular. La compensación de los lados se realiza calculando el error lineal. En este caso nos ha salido 0.0316, ¿no?, como se evidenció. Ya, luego para poder hallar el error lineal en cada lado se representa los lados en una sola. Siguiente, compañero. Ya, ahí se evidencia, lo trazamos de los lados, por ejemplo, AB, BC, CD, D. Entonces, como nuestro error lineal es 0.0316, trazamos una perpendicular a la línea horizontal, como se visualiza en la presentación, y los errores son las líneas rojas, ¿no? En este caso, para el lado AB sería el X, ¿no? El BC y Y, el CD Z y el D el M, ¿no? Y todas estas medidas se adicionan a las medidas que ya fueron tomadas en campo. Entonces, con estas medidas, agregándoles a cada medida que ya fue tomada en campo, el, el polígono cierra. Siguiente, compañero. Ya. Ahora, para la compensación angular se realiza sumando todos los ángulos interiores del polígono. En este caso la suma nos resulta 500 grados, 0 minutos y 23 segundos. Pero como sabemos que un pentágono, la sumatoria de ángulos internos, 540 grados, ¿no? Entonces hay un error de 23 segundos. Para poder compensar, dividimos el error, en este caso nos sale 23 segundos, ¿no?, entre el número de vértices, que sería 5. Nos resulta 4.6 segundos. Entonces, como la sumatoria de ángulos internos es mayor a la sumatoria de ángulos internos de un polígono, que debería de ser 540 grados, entonces, como es mayor, le restamos a cada vértice, ¿no?, como se visualiza, 4.6 segundos a cada vértice. Entonces, cuando sumamos nos va a salir 540 grados. Siguiente, compañero. Ya. En cuanto a las coordenadas geográficas, nos indican la posición de un punto en la superficie de la Tierra. Para ello se toma como referencia la latitud y la longitud. Como se visualiza en la figura, la latitud
es la línea paralela al meridiano de Greenwich y la longitud es paralela al ecuador. Siguiente, compañero. Ya. En esta figura podemos visualizar de manera más general la representación de la latitud y la longitud. En este caso la longitud, si en un punto se ubica a la izquierda, ¿no?, del meridiano de Greenwich, y la longitud oeste si el punto se ubica a la derecha de dicho meridiano. En cuanto a la latitud, se divide en dos: la latitud norte y la latitud sur, ¿no?, a partir del ángulo de 0 grados. Siguiente. Ya. Para poder determinar un punto es importante conocer las definiciones de latitud y longitud. En este caso, la latitud se representa por la letra L, F o φ. Se divide desde 0 hasta 90 grados. Asimismo, todos los puntos ubicados en este mismo paralelo deben tener la misma latitud, es decir, el mismo ángulo, así como se evidencia en esta figura, ¿no? Si trazamos una paralela al punto P, entonces el ángulo para todos los puntos de la paralela trazada van a ser el mismo. Siguiente. En cuanto a la longitud, es la distancia que existe entre un punto y el meridiano de Greenwich. Se representa por la letra L o θ. La medida es de 0 hasta 180. Además, los puntos ubicados sobre el mismo meridiano tienen la misma longitud. Al igual que la latitud, cuando se traza una paralela al meridiano de Greenwich, estos puntos van a ser lo mismo, ¿no? Siguiente, compañero. Ya, las coordenadas UTM son un sistema de proyección en la cual se pueden referenciar puntos sobre la superficie de la Tierra. Esta proyección está dividida en 60 usos de 6 grados de amplitud. Siguiente. Siguiente, compañero. Ya, como podemos observar, si se estira la lámina del elipsoide, como ya vimos en la figura anterior, el eje X sería la línea del ecuador y el eje Y sería el meridiano de Greenwich, ¿no? Además, cada separación es de 6 grados, ¿no?, como se evidencia en esta figura. Por lo tanto, completan los 360 grados. En cuanto a las zonas, se dividen en 20 de 8 grados de latitud, que son denominados mediante letras desde la C, ¿no?, desde la C hasta la X. Eso sería todo. Gracias.